Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Las opiniones y comentarios de nuestros invitados y colaboradores son personales y no representan el sentir de esta radiodifusora. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa, conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Gastón de Gives, quien nos hablará de su trabajo como artista y como pintor. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos muy agradecidos con ustedes por el espacio, por darle difusión a la palabra, ¿no? Y maestro, nos encantaría que nos definiera quién es Gastón de Gives en voz, en palabras de Gastón de Gives. Sí, con mucho gusto. Mi oficio es pintor, soy pintor esencialmente, y a través de ese oficio he transitado por el tiempo, por el mundo, y creado mi obra con esa pasión y ese gen que ya trae uno para expresarse, ¿no? A través de un oficio, que en este caso es el oficio más antiguo del planeta, del mundo, que es la pintura, que yo considero que es la pintura. Maravilloso. Y para conocer un poco más de su trabajo y su forma de pensar, su cosmogonía, tenemos esta sección de preguntas y respuestas con José Antonio García Ayala. La entrevista en Emotrópolis. Estimado maestro Gastón, ¿en qué consiste para usted el acto de pintar? En lo personal, el acto de pintar para mí es esencial para vivir, para expresarme. Es mi lenguaje con el que me integro a la sociedad, al mundo, con el que transito, para lograr desarrollarme como ser humano en todos aspectos. La pintura es muy generosa, es un oficio que no tiene límites en sus posibilidades de expresión. Ese es el acto de pintar para mí esencialmente, ¿no? Expresarme con toda la pasión, con todas las cualidades y aptitudes que uno traiga, y también sus errores y vicios, por supuesto. En la actualidad, ¿cuál es la relación entre las artes plásticas y la ciudad? Bueno, es fundamental y contundente la relación actualmente, el arte, específicamente la pintura. Voy a hacer énfasis en la pintura porque es el oficio en el cual yo me desenvuelvo y en el que tengo ya varias décadas de experiencia. Y yo creo que la ciudad es un espacio que nos condiciona constantemente en múltiples factores. Digamos, tenemos que ser o muy dinámicos o estamos presionados por situaciones urbanas, por situaciones emocionales, personales, etcétera. Y yo creo que cada persona, cada individuo lo resuelve de alguna manera. Actualmente, en este siglo, en estas dos primeras décadas de este siglo XXI, está la pintura haciendo una entrada contundente para ayudar como lenguaje de expresión a lo complejo que es la ciudad. La ciudad es multifactorial y es compleja, ¿no? Y desarrollarnos en ella es muy difícil, y dependiendo de las capacidades de cada ser humano, pero la pintura en especial está ayudando a transitar, a interpretar la ciudad, a resolver algunas cuestiones o aclarar algunas cuestiones, ¿no? Inclusive sociopolíticas, etcétera, inclusive económicas. Por eso el graffiti es tan importante en la ciudad ahorita, es un arte contundente que surge precisamente para decir, para gritar, no solo en los espacios privados, sino aquí en la calle, que la ciudad es la calle. Entonces la pintura es una herramienta fundamental para interpretar la ciudad. Y cuéntanos, maestro, sabemos que se inspira en la vida cotidiana para crear. ¿Cómo la aborda para desarrollar sus cuadros?
Bueno, esas son experiencias intensas. Tiene que ser muy intenso y para que tu imaginación se detone y puedas tú en un momento dado imaginar un dibujo, una pintura o colores simplemente, ¿no? No necesariamente figuras o narrar. La pintura es idea, es concepto, pero también es imagen que te va a determinar una emoción. Entonces yo estoy constantemente influenciado por lo que leo, por lo que veo, por lo que vivo. Inclusive esta charla me puede generar unas imágenes de la comunicación a través de la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estar con la sensibilidad siempre a flor de piel, esa es la manera en que yo interpreto cotidianamente ese efecto de la pintura. ¿Y cómo le ha determinado su vida cotidiana en la Ciudad de México? Bueno, a mí me ha sido fabuloso porque tiene mucho sacrificio el oficio de pintar, pero te ayuda a transitar. ¿Por qué? Porque interpretas con tu herramienta de trabajo, que es un lenguaje pictórico, es una imagen, y a través de infinitas técnicas te expresas, te desahogas, te conflictúas también, pero es algo que es como un oficio que te ayuda a ganarte la vida inclusive, o a veces a no dependiendo de los tiempos, pero esa es la manera en que la pintura me ayuda a transitar por la ciudad, ¿no? ¿Y cómo le ha inspirado la Ciudad de México hoy en día? Creo que voy más a los aspectos íntimos de cada sector de la ciudad, porque es multifactorial, realmente todas las clases sociales a veces cohesionan, a veces se enfrentan, hay drama, hay alegría, la interpretación del pensamiento humano en la ciudad es muy compleja, es diversa, eso es maravilloso, porque nos da un mundo infinito de posibilidades y de imágenes. Yo realmente trabajo con imágenes y esas las desarrollo y las traduzco según mi lenguaje pictórico. Y en este andar, ¿no?, por la ciudad, por todas estas experiencias que ha podido vivir, ¿cómo piensa que su trabajo ha inspirado a otras personas, a otros artistas? Y la experiencia más agradable o más intensa que he tenido en cuanto a mi trabajo como pintor es que siempre hay una emoción en el espectador. El espectador encuentra en mi trabajo emociones y por los comentarios que me hacen sobre la obra, más que la cuestión estética o técnica del oficio y lo material de la pintura. La gente se ha acercado a decirme, pues eso, ahí yo veo un poema, o ahí yo veo algo de espiritualidad, o ahí yo veo música en esa obra. Entonces yo creo que el contacto con el público, con la sociedad, ha sido más de esa manera emocional y de sensibilidad, más que técnica y material. Eso me proyecta mucho, porque quiere decir que no es solo un objeto decorativo la obra, sino está generando una idea, un pensamiento o una emoción. Eso es importantísimo para el pintor. Y hoy en día, que estamos en un mundo pues que a veces nos desespera, nos sentimos un poco agobiados por el mismo, ¿cuál es la importancia de la emoción, de producir emociones en la gente? No, bueno, es fundamental, porque si no generamos emociones y pensamientos e ideas, realmente no vamos a evolucionar y no vamos a avanzar, nos vamos a atorar. A partir de la emoción tú vas a crear una acción o una idea o un concepto y lo vas a desarrollar según tu trabajo, ¿no? Puede ser a través de la literatura, la música, que es un arte maravilloso, que a mí mis temáticas son mucho de música, sobre los músicos, son seres que admiro mucho. Entonces yo creo que la emoción y los sentimientos están ahí como clave para seguir viviendo y conviviendo y cohesionando la complejidad de la ciudad. ¿Y cuál sería en este caso, no, esa pertinencia de poder comunicarse a partir de ese lenguaje de las emociones hoy en día? Bueno, la pertinencia es vital, es contundentemente necesaria, no podemos prescindir de eso. El proceso de aprendizaje del ser humano tiene que ser con todas sus capacidades, aptitudes, y son las intelectuales y también las emotivas. De lo contrario, podríamos ponernos un chip, programarnos y realizar las cosas sin emoción, ¿no? Lo cual no nos llevaría a ningún lado. Simplemente estaríamos desarrollando acciones sin sentido.
Entonces, es bien importante los oficios artísticos en la actualidad. Creo que hay una revaloración de eso en este siglo XXI. Pues bien, ha llegado el momento de hacer una pausa bajo el maravilloso lenguaje de la música y vamos a escuchar la canción Naela, interpretada por los Juchilangos. El autor de esta canción es Jesús Ru Rasgado y pertenece a la versión de la disquera Esquichepe, que quiere decir gracias. Metrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con el maestro Gastón de Gives. Estamos hablando de su obra pictórica y de la ciudad. Recordamos las redes sociales: Facebook Radio IPN Oficial, Twitter @Radio IPN Oficial, correo electrónico radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 5624-2012. Estamos en Radio IPN 95.7 de FM. Y adelante con la segunda sección de la entrevista. La entrevista en Metrópolis. Maestro, sabemos que nació en Juchitán, una tierra muy hermosa. ¿Cómo ha determinado esos paisajes oaxaqueños su obra? Definitivamente hay una influencia muy necesaria, básica, fundamental. Yo tuve la oportunidad de nacer y crecer en un taller de bordadoras en Juchitán. Entonces tuve un contacto con el arte popular del Istmo a través de los textiles. Entonces mis tías y las señoras que llegaban a ese taller se iban desde las 7 de la mañana y yo observaba cómo preparaban sus bastidores, los tensaban y terciopelos negros en esa época y empezaban a dibujar con sus gises blancos de cera, a hacer los motivos que iban a desarrollar, ¿no? Ese fue un primer contacto e influencia, yo creo, con mi vocación de pintor, aunque en esos momentos pues uno lo está viviendo espontáneamente y nunca se imagina que va a haber más adelante un oficio derivado de eso, ¿no? Eso por una parte, y además la música Juchitán, el Istmo de Tehuantepec es muy, muy musical, y la vida tan, como les diré, tan intensa que se vive de una manera muy intensa. La gastronomía, la convivencia, los compromisos con los amigos, son cuestiones que forman el carácter y la personalidad de uno, y entonces abrevas de esa cultura originaria, tu raíz, y así es como tú lo vas a desarrollar en algún momento dado. Esa fue mi primera influencia. Posteriormente pues tuve acceso a literatura, ¿no? Acerca del arte, de la pintura. Y coméntanos, maestro, ¿cómo nota usted el contraste entre la Ciudad de México y la ciudad de Juchitán? Bueno, hay un contraste bastante grande que yo atribuyo a algo pues muy natural. Juchitán está basado en una cosmovisión prehispánica anterior, que es una cultura zapoteca, y hablamos un idioma actualmente que se hablaba hace 3,000 años, 2,000 años. Entonces, a partir de ahí, de esa cosmovisión, cosmogonía particular de la cultura zapoteca, se desarrolla los conceptos de vida, la educación, etcétera. Y la Ciudad de México también tiene otro origen y tiene un origen, yo creo que más plural, más diverso que la ciudad de Juchitán, que es muy específicamente zapoteca, ¿no? Entonces, esa sería la primera diferencia, la cultura tan específica de cada una de los dos sitios, y ambos muy importantes, ¿no? La Ciudad de México, la cultura náhuatl y la cultura zapoteca, que en un momento dado intervinieron en la época prehispánica en algunos enfrentamientos y confrontaciones, y ya después se hizo como que una convivencia entre grupos anteriores, ¿no? Pero básicamente es eso, el origen, la cultura de cada sitio. Y la Ciudad de México pues se desarrolló de una manera impresionante, es una de las más grandes del planeta, pero trasladando todo este planteamiento, digamos, al 2019, a este siglo XXI, la tecnología ya nos acercó, ya es realmente cohesiona la Ciudad de México o Juchitán con cualquier parte del mundo y con cualquier otra sociedad. Estamos ya, afortunadamente, una herramienta democrática, brutalmente democrática e inevitablemente es la tecnología. Esa hay que defenderla y lo que nos acerca. Realmente yo creo que es una
un gran logro del ser humano, ¿no? Todos los avances tecnológicos, porque nos están acercando a todos. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo abreva su arte de la identidad zapoteca? Eso es muy interesante porque las geometrías de los huipiles, yo creo que ahí saqué la geometría que sustenta ahorita mi pintura. Hay mucha geometría en mi pintura, mucho color, así como son profusos los colores de los trajes regionales de las mujeres ismeñas. Ese color se manifiesta en mi trabajo. Y también el arte popular mexicano tiene mucha influencia en mi trabajo, en mis figuras. El erotismo, también del istmo, porque en mi pintura hay bastante erotismo. Entonces, de esa manera yo abrevo trayendo esa visión y esa vivencia directa con mi origen. Y se manifiesta así en colores y en las geometrías que vienen en ese arte popular, ¿no? Hablaba hace rato de la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha determinado su producción artística hoy en día? Hice una exploración con algún programa ahí famoso de Photoshop, el Photoshop básico, tratando de generar imágenes que fueran de la mano con mi oficio de pintor. Pero ya cuando le metes la mano al Photoshop ya eres un informático. Yo no quise ser informático de la imagen, quise seguir siendo pintor, porque a través de los materiales tradicionales tú desarrollas cualquier cosa, ¿no? Lo que sí puedes ayudarte mucho de esa tecnología es que tú generes la matriz, el canon, que es la pintura original, y luego lo manipulas con una serie maravillosa de aplicaciones sensacionales, ¿no? Me aburrió un poquito porque yo generaba los cánones, óleo sobre tela, gráfica, etcétera, o dibujos, y luego pues sacaba como 100 variantes con un clic. Fue muy aburrido, la verdad para mí fue muy aburrido, no había emoción, no había técnica, no había nada, todo lo hacía la aplicación, ¿no? Pero es una herramienta maravillosa y sobre todo para el diseño gráfico. Yo creo que la tecnología actual está brutal para el diseño gráfico. Qué interesante lo que nos comenta. Y en ese sentido, ¿hacia dónde va la pintura de Oaxaca hoy en día? Bueno, voy a decir algo que constantemente estoy repitiendo en las entrevistas y es bueno saberlo porque Oaxaca va a la vanguardia, pero no solo Oaxaca. Todo el país está generando una vanguardia pictórica, en otras artes tal vez, pero desconozco hasta el fondo, ¿no? Pero lo que es en la pintura somos vanguardia desde hace 15 años, vanguardia en todo el mundo. Y si ustedes revisan un poquito los museos y actividades culturales, ya todos los grandes artistas están viniendo a México. Porque desde afuera se aprecia el gran movimiento pictórico que hay, que está jalando otras artes, pero no sé si haya otra arte. Por ejemplo, que el cine es un arte que hay 3 directores mexicanos ahí extraordinarios, que hay una cuestión ahí de que si son mexicanos las películas o no. Yo digo que es cine mexicano porque lo hace un director mexicano y es el que decide, ¿no?, cómo se hace la película. Entonces, creo que el arte de la pintura de Oaxaca va a continuar. La pintura mexicana va a dominar todavía gran parte de este siglo, sobre todo también por la inflexión o el punto de quiebre de la sociedad mexicana ahorita, que hay un cambio en el aspecto político, ¿no? Por favor, coméntenos cuáles son sus redes sociales y dónde le pueden contactar los radioescuchas y saber más sobre su obra. Muy bien, en redes sociales, en Facebook, es donde tengo la obra en mi página, que es Gastón de Gives, así como suena, Gastón de Gives Pineda. Ustedes me buscan en Facebook, así, Gastón de Gives Pineda, y entran a mi Facebook inmediatamente. Ahí tengo toda la obra y ahí mismo está el contacto con galerías o coleccionistas que promueven la obra. Vamos a hacer una pausa para escuchar la cápsula Ciudad Cinemática, escrita por Manuel López Pliego y con el título La Ciudad de México en la Época de Oro, en voz de Ian Hernández. Ciudad Cinemática. Fragmento de la película Del brazo y por la calle. La capital de México crece sin cesar y con vertiginosa rapidez. Y conforme crece, van acentuándose más y más los violentos contrastes de su fisonomía y de su vida. Por un lado, la colonial y populosa Merced, el Carmen de aire provinciano y evocación estudiantil, la señorial plaza de Santo Domingo, la siempre bullanguera Lagunilla,
el bizarro y pintoresco Tepito, y Peralvillo, y Regina, y Santa María, los barrios antiguos donde se refugian la leyenda y la pobreza. Por otro extremo, la monumental Reforma y la próspera Avenida de los Insurgentes, las lomas de Chapultepec, Polanco, el Pedregal, la imponente ciudad universitaria, el México moderno grandioso, pero sin carácter, pulcro, bien trazado y opulento, pero que se olvida de la propia tradición, porque los hombres, así que van ganando en poder material, parecen ir perdiendo la fe en las potencias del espíritu. Lo que acabamos de escuchar es el inicio de la película de 1954, Del brazo y por la calle, del director Juan Bustillo Oro. En la época de oro se nos presenta una ciudad dicotómica, que se debate entre la pobreza y la riqueza, pero también entre la modernidad y la tradición, entre lo mexicano y lo cosmopolita. La vecindad y el barrio pasan a jugar un papel central. No solo viven o proceden de allí los personajes principales de las historias narradas, sino que se convierten en los depositarios de los valores tradicionales, de la familia, del amor verdadero y en algunos casos de lo auténticamente mexicano. Ahí tenemos los lenguajes de silbidos, las expresiones coloquiales, el lenguaje apropiado y modificado, personalizado, un lenguaje urbano, barrial, mexicano. En aquella época, en los años 40 y 50, la Ciudad de México crece, se expande, casi se triplica, pasando de 1.750.000 en 1940 a 4.870.000 en 1960. Muchos de los recién llegados a la capital llegarán a vivir a vecindades, a colonias populares, colonias barrializadas. El cine mexicano de la época, con una industria fortalecida por los avatares de un contexto internacional que acababa de salir de la guerra, tratará de reflejar la mayor parte de las veces de manera idealista, a veces magistralmente, estos procesos migratorios y urbanos, este enfrentamiento entre la modernidad y la tradición. El cine construirá toda una geografía urbana de la ciudad, que vendrá acompañada de historias melodramáticas, héroes urbanos populares y figuras femeninas ambivalentes que deambulan, a veces concentran tanto a la pecadora como a la sacrificada. En pocas décadas el mundo volverá a cambiar. La ciudad será el escenario de nuevos procesos y la industria cinematográfica mexicana se reestructurará. Aquella geografía de Nonoalco, Peralvillo, La Merced, de Pepe el Toro y una familia de tantas pasará hoja para mostrar el barrio marginal, de policías corruptos y delincuentes violentos. La romantización terminará para dar cuenta de la ciudad espectacularizada. Ciudad cinemática. Contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.